tiempo y ya que ustedes han llegado muy bien a la hora, para avanzar en un tema que es crucial en el área de investigación, que es el tema del problema. Por una parte, el problema, y por otra parte, la pregunta problema de investigación, la pregunta de investigación, que una de las claves de un buen proyecto de investigación es poder hacer buenas preguntas, porque al hacer buenas preguntas nos marca inmediatamente las vías de acceso para poder acceder a cómo intentar una respuesta en el área de investigación. Porque si la pregunta es vaga, por supuesto que todo el proyecto también va a divagar mucho. Pero si la pregunta es precisa, el proyecto completo de investigación tiene un área clara de dónde orientar todos los pasos a seguir en el producto de cada una de las etapas. Entonces, cuando uno, vamos a compartir pantalla, cuando uno quiere hacer una pregunta de investigación, tiene que tener algunos elementos que son claros, ¿ya? Que deben estar absolutamente claros en la investigación. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Pero estamos hablando de objetivos de investigación que suelen confundirse mucho con objetivos de aprendizaje. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando después, en la próxima sesión, vamos a tratar especialmente el diseño y cómo se elaboran los objetivos para investigar. Y hoy día nos vamos a centrar en esta parte. Preguntas de investigación. La que guía todo el proyecto de investigación. Porque una vez que la pregunta está absolutamente clara, entonces inmediatamente aparece la necesidad de generar buenos objetivos y evaluar cada una de las partes de la investigación. Pueden ver la pantalla que estoy desarrollando, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, cuando uno como investigador dice, bueno, yo quiero investigar sobre la potencia aeróbica en niños escolares. Muy bien, tendrá que justificar eso. ¿Por qué vamos a investigar sobre eso? Porque hay poca investigación, porque no se conoce muy bien metodología, porque yo quiero probar un sistema, etc. Eso tiene que estar claro. Porque si esta etapa no permite decir que esa investigación vale la pena desarrollarla, por ejemplo, es muy habitual que uno quiera investigar algo que ya está absolutamente investigado. Entonces, el experto, el profesor, el evaluador de su proyecto le va a decir, de esto ya hay mucho, así que no interesa porque vamos a redundar sobre lo mismo y vamos a gastar esfuerzo. Entonces, le sugiero que proponga otro tema o cambie el enfoque de su investigación, cambie la forma en que está orientando su estudio. Por eso que justificar un estudio es vital para poder desarrollar entonces un proyecto. Otra etapa muy importante, ¿qué tan posible es hacer este estudio? Por ejemplo, hoy día se ha puesto muy en boga el tema de las neurociencias. Pero cuando estamos hablando de neurociencia, necesitamos buenos laboratorios científicos para poder trabajar en el área de la neurociencia.
Porque una cosa es describir cosas que ocurren, pero otra cosa es describir por qué ocurre eso que ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, si a un niño se le muestra una luz verde y luego una luz roja y el niño es capaz de reconocer el color rojo y el color verde, eso hasta ahí está muy claro. Pero no está tan claro cuáles son los mecanismos que permiten reconocer el color rojo y el color verde. Entonces, y ahí, por ejemplo, hacer un estudio sobre neurociencias y ejercicio físico podría ser una muy buena forma de proyectar un trabajo científico, pero hay que contar con un buen laboratorio para poder determinar cómo ocurren estos procesos desde la perspectiva neurológica, ¿ya? Y no solamente describir algo que es evidente. Entonces, cuando se trabaja en investigación, no basta con decir lo que ocurre, sino que una verdadera investigación tiene que decir por qué ocurre aquello que está ocurriendo. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que eso pase? ¿Ah? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las instancias que permiten que ocurra aquello que nosotros estamos observando? Y para eso, cuando nosotros hacemos el proyecto, tenemos que evaluar las deficiencias que hay en ese tema. ¿Ya? Porque si es un tema absolutamente estudiado, bueno, ya no hay deficiencia. Pero si yo encuentro una fisura en la temática, probablemente por ahí yo puedo indagar y justificar que esa parte no está suficientemente estudiada para poder abordar el tema de investigación. Así es que cuando nosotros como investigadores queremos comenzar a desarrollar un tema, cuestión que quiero que el próximo día que nos juntemos, que es mañana, 1:15 p.m, ustedes ya tengan por lo menos un área definida donde quieren investigar, porque este curso termina con un proyecto de investigación que van a elaborar ustedes. Y para eso mañana vamos a hacer el ejercicio de en qué área y ustedes van a contarme brevemente de qué se trata lo que les gustaría hacer, en qué han pensado, o en alguna asignatura, por ejemplo, en el área de la pedagogía, que yo sé que hay un curso de investigación educacional, si alguno lo ha tomado, ese curso, y qué hicieron ahí, cómo lo han hecho, para empezar a verificar, indagar, evaluar si esa misma temática la podemos aprovechar acá en este curso. Así entonces, cuando usted necesita hacer tenemos el proyecto, entonces ahora tenemos que definir, bueno, cómo plantear mi problema de investigación. ¿Ya? La pregunta problema de investigación. ¿Cómo la vamos a plantear? Y aquí aparece, primero, que tenemos que establecer la relación entre dos o más variables. Y esas variables las vamos a estudiar más adelante, cómo deben ser lo suficientemente precisas para no desviar el foco de atención del proyecto de investigación. Un error frecuente que se cometía hasta hace un tiempo atrás
Era decir, ¿qué factores inciden en el aprendizaje escolar? La palabra factores es enorme. Entonces esa es una muy mala, un muy mal concepto, una muy mala variable para poder investigar. Factores. ¿Qué factores? Físicos, ambientales, emocionales, pero diferente sería agregarle, ¿no es cierto?, un elemento de decir qué factores biomecánicos, y ahí ya hemos cerrado la variable, ¿te fijas? O qué factores emocionales, o qué factores cognitivos, y ahí ya estamos cerrando de alguna manera, pero decir qué factores es tan amplio que es una muy mala variable. Entonces tenemos que, cuando expresemos nuestra pregunta-problema, las variables deben ser lo suficientemente precisas para orientar bien todo el trabajo que vamos a seguir adelante. El problema debe estar formulado como una pregunta que no tenga ambigüedades, que no dé pie a que nosotros interpretemos qué quiso decir. ¿Será esto lo que está proponiendo? Entonces la pregunta debe ser precisa. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene en la potencia aeróbica correr a pie descalzo a las 5 de la mañana durante 15 minutos? ¿Te fijas? Ahí no hay duda. Entonces ahí tenemos que ver que una persona corra a esa hora durante 3 meses, en fin, y tendremos que medir la potencia aeróbica al comienzo y medir la potencia al final, y ahí vamos a poder medir el efecto de eso. Eso es un absurdo lo que estoy proponiendo yo naturalmente, pero es para clarificar que la pregunta-problema no debe ser ambigua, no debe prestarse para dobles o triples interpretaciones, ¿ya? Por ejemplo, a veces uno cae en los excesos. El laboratorio que yo dirijo, por ejemplo, dice Laboratorio de Evaluación y Prescripción del Ejercicio. Esa era mi propuesta, pero un grupo de investigadores me dijeron, póngale el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque podrían ser ejercicios espirituales también. Ah, bueno, entonces ahora el laboratorio se llama Evaluación y Prescripción del Ejercicio Físico. ¿Ya? ¿Te fijas? Es un lenguaje muy de investigador científico. Entonces, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones ocurre que pase tal cosa? ¿Cuál es la probabilidad de, por ejemplo, si estamos enseñando salto largo, ¿cuál es la probabilidad de que un niño que no ha tenido la experiencia de saltar esto, de que acierte 100% en la zona de rechazo? Y ahí tendremos que hacer estudios probabilísticos, ¿ya? ¿Cuál es la relación o cómo se relaciona, por ejemplo, cuál es la relación que hay entre la edad y la movilidad articular del hombro? ¿Ya? Y ahí ustedes han de saber que pasa lo siguiente. Voy a compartir pantalla para mostrar una. Por ejemplo, en esa pregunta que yo acabo de hacer, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la relación que hay entre la edad y la movilidad articular del hombro?
Y ahí tenemos que, como la pregunta es, ¿cuál es la relación que hay? Lo que vamos a hacer ahí es un estudio que se llama estudio de correlación. Así se establece la relación o la forma de expresar correlación en un lenguaje estadístico, ¿ya? Es una R con un sombrerito arriba con un acento circunflejo. Por ejemplo, sabemos que a mayor edad, menor es la movilidad articular del hombro. Es decir, una persona más vieja tiene menos movilidad articular que un bebé. Entonces aquí la relación será igual a -1. Porque esta cualidad sabemos que es la única que se comienza a perder una vez que uno nace, que es la movilidad articular. Por ejemplo, cuando era bebé se podría tomar un pie y se lo llevaba a la boca sin ningún problema. Hoy día le va a costar un poquito más. Entonces ahí ya tenemos una relación que es una muy buena relación. Pero se puede dar una relación en el otro sentido. Una persona que está más entrenada puede desarrollar mejor su potencia aeróbica. Es decir, una relación positiva, es decir, a mayor entrenamiento, mayor potencia aeróbica. Esto es mayor que A, mayor que, menor que, etc. Entonces, la relación, cuando hacemos estudios de relación, se mueve entre 0 y 1. 1 es una relación perfecta. 0 es la ausencia absoluta de relación. No hay ninguna relación. Y -1 también es una relación perfecta, pero mientras una variable va en un sentido, como lo que decía yo, la edad, la otra variable va en el otro sentido, como la movilidad articular. Y eso también es perfecto. Entonces, esos son los estudios que nosotros llamamos estudios de correlación y que en algún momento uno los llama ¿cuál es la relación o cómo se relaciona? Entonces, si uno quiere ver la influencia de una variable sobre otra, podemos ver los efectos, también las condiciones. Si es un estudio probabilístico, ya necesitaríamos mayores tecnologías matemáticas, vamos a estudiar probabilidades. Y si queremos establecer el nivel de relación, vamos a hacer estudios correlacionales. ¿Perfecto? El planteamiento del problema debe permitir hacer una prueba empírica, es decir, hacer un experimento. Ahora, la palabra experimento normalmente viene de experiencia, ¿ya? Y las experiencias normalmente son en laboratorio, pero para nosotros un laboratorio es la sala de clases, ¿ya? Es el patio de juegos, es el recinto donde vamos a trabajar, perfectamente se constituye en un laboratorio. Por lo tanto, tenemos que tratar de probar el efecto o las condiciones o las probabilidades o el nivel de relación en un nivel de realidad que permita observar eso que estamos haciendo, ¿ya? Una realidad que sea confiable. Confiable significa que los procedimientos y la precisión con que se está haciendo la medida debe ser correcta. Debe ser también objetiva, es decir, que los observadores, que los investigadores estén bien entrenados para investigar, tengan buenas tecnologías y las sepan usar muy bien. Pero hay cuestiones, como en este ejemplo que pone acá, que es difícil de estudiar.
¿Cuán sublime es el alma de los adolescentes? ¿Qué es lo que es sublime? ¿Qué es lo que es alma? Empíricamente es difícil determinar lo que es algo sublime. ¿Cómo observar el alma? ¿Te fijas? Entonces a veces la investigación está limitada por estos aspectos. Entonces, en investigación vamos a trabajar con aspectos observables y medibles de la realidad. Tenemos que trabajar con aspectos observables y medibles de la realidad, porque es la única manera de poder acreditar de que el producto de lo que hemos investigado corresponde a una objetivación empírica de un proceso, de un procedimiento, de una relación, de un efecto, etc. Esta clase, que podía haber quedado grabada y habérsela entregado porque ustedes la semana pasada tuvieron esa prueba nacional, yo decidí no hacerla porque quería hacer algunos ejercicios que ya iniciamos la última sesión. Y esos ejercicios vamos a comenzar a hacerlos ahora otra vez, para poder... Acá está. Desarrollen, por ejemplo, Yasna, ¿estás ahí? Presente en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, profesor. Perfecto. Desarrolla la número 3. ¿Ya? Verónica, buen día, ¿estás por ahí? Hola, profe, buen día. Sí. Ya, practique con la número 4. Ok. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, profe. Practique con la número 5, por favor. Vale, profe. Señor Álvaro, ¿está por ahí? Dígame, profe. Practique con la número 6. ¿Ya? Martín, ¿estás ahí? Sí, profe. Muy bien, practique con la número 7. Ya. ¿Ya? Brenda, ¿estás por ahí? Sí, profe. Con la número 8, por favor. Ya, profe. Emilio, ¿estás ahí? Con la número 9, por favor. Sergio, ¿estás ahí? Sí, profe. Con la número 10. Ya. Karina. Con la número... Karina, ¿estás ahí? Ahora vamos a ver si la Karina está acá. Ya, Karina, entonces, con la número 5, por favor. Kevin, estamos haciendo un ejercicio. Donde en 3 minutos vamos a empezar a preguntar cómo pueden elaborar una pregunta problema de investigación para que después, cuando practiquen elaborando su proyecto,
ya esta parte, esta habilidad ya la tengan adquirida. Si tienen alguna duda pueden expresarla, no hay problema. Profe, yo. ¿A qué Dígame se nomás. refiere con práctica mental? Práctica mental es lo que en psicología, por ejemplo, cuando uno va a hacer una tarea, primero cierra los ojos y focaliza la atención de cómo lo va a hacer. Y Ya capto. hace como que lo está haciendo, pero solamente lo está pensando, se lo está imaginando. ¿Ya? Eso es práctica mental. Ya comencemos. Señorita Yasna, Sí. cuente, ¿cómo va su habilidad cognitiva? No sabía si anunciarlo o armarlo como una pregunta, así que lo armé como una pregunta. Bien, ¿De la práctica diaria de fútbol tener una incidencia en la mejora de la habilidad de la memoria de niñas y niños de entre 8 y 10 años? de nuevo, por favor, la primera parte no la escuché. ¿Puede la práctica diaria de fútbol tener una incidencia? Desde dice, puede. No, ¿puede la práctica diaria de fútbol tener una incidencia en la mejora de la habilidad de la memoria de niñas y niños de entre 8 y 10 años? ¿Cuál es el verbo que está usando? Poder. ¿Puede? Sí, ¿Te fijas? Ahí ya dejaste muy abierta la pregunta. Entonces, podría haber sido la práctica diaria de fútbol tiene una incidencia en la mejora y desde ahí hacer la pregunta, ¿no? claro. O hacer lo siguiente. ¿Cuál es la incidencia Ah, o cuánta incidencia hay? Y ahí ya te empieza a cerrar la pregunta y a orientarla de mejor manera. perfecto. El resto me parece que está súper bien, ¿eh? Porque cerraste para niños, niñas, fútbol, bien. Pero ahí se te facilita la tarea cuando tú empleas una pregunta ya más directa. ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Ya? Ahora, si tuviera la tecnología suficiente, podría decir cómo, pero no tenemos tecnología neurocognitiva para poder ver el cómo, ¿ya? Para poder poner en su cerebro, por ejemplo, y en los grupos musculares, una serie de conexiones para ver cómo esto ocurre, que sería ideal, ¿no? Porque nos facilitaría la tarea en el cómo enseñar. ¿Mm? Entonces, en una primera instancia, lo mejor y como más fácil hubiese sido que lo orientara de manera como cuantitativa. Exactamente. Siempre lo cuantitativo va a ser más sencillo. ¿Ya? Para ser cualitativo hay que haber practicado mucha investigación cuantitativa. ¿Ya?
Eso uno lo aprende tarde, pero así es. Bien, Yasna. Una pregunta técnica, Yasna. ¿Todavía estás dando clases de baile? Sí, Sí y no. Sí. que mañana empiezo a dar clases de baile de nuevo, Sí, ¿dónde? ¿Cómo? de manera personalizada. Ah, súper. Ya, después tenemos que hablar porque me pidieron una profesora de baile. ¿Ya? Para Ok, recomendarte y ponerte en contacto con la persona indicada. ¿Ya? ok, gracias. ¿Qué mejor? Tenemos hasta agencia. Bien, Yasna. Verónica. ¿Cuántos aciertos podrá tener un lanzador de tiro al blanco sin realizar una práctica mental previa al lanzamiento? Ah, bien, buena pregunta. Buena pregunta. Pero quedaría mucho mejor. ¿Cuál es la ¿Cómo? diferencia? Ayúdeme. ¿Cuál es la diferencia? En la precisión del tiro al blanco. Ah, pero es que el punto de comparación siempre va a Sí, ser sí, mejor está bien. en la investigación. Utilizando previamente práctica mental y y no utilizando la práctica mental. ¿Te fijas? Y ahí no, la pregunta tuya está bien hecha, no es problema. Pero se pueden enriquecer las preguntas, ¿te fijas? Usando las mismas tecnologías, Sí, etcétera. es que según yo, al haber un punto de comparación, Ajá. tenéis más posibilidades de estudio, Claro, porque no te te concentras permite, solo en una opción. claro, te permite evaluar si la precisión del tiro mejora con la práctica mental o disminuye con la práctica mental. Y eso es mejor porque si tú logras establecer que mejora, entonces, ¿cuál es la recomendación? Practique mentalmente antes de lanzar. ¿Ya? Y eso es para todo, ¿ah? Y esa es la gracia de los estudios de investigación cuando permiten después hacer sugerencias, recomendaciones a las personas. Por esta razón, entonces, es recomendable que usted haga tal o cual maniobra antes de, o después de, o durante la actuación deportiva. Bien, Verónica. Karina. Karina Valdés, ¿estás ahí? Parece que no. Ya. Claudio Jiménez. Sí, profe, aquí estamos. Cuente nomás, cuente, Claudio. Miren, no creo que esté bien, sí, pero puse, ¿cuántos de los participantes tendrán la capacidad de desarrollar de manera óptima cada uno de los pasos de baile? Pero no tomaste ese concepto, Falta la, po. sí, por la flexibilidad, sí. Después me di cuenta, profe, lo siento. Había que unir esos dos. Ya, sigue trabajando un ratito más. Ya, vale, Ya, gracias. ya, sigue trabajando. Álvaro. ¿Cómo influye el carisma en los movimientos de música clásica, de danza clásica? A ver, hagamos la lógica. La danza clásica es como toda elemento del arte, trata de expresar algo, ¿no es cierto? Sí, sí. Si usted expresa algo, yo expreso algo, y lo expresa Yasna, y lo expresa Karina, y hacemos el mismo paso. ¿Qué podría cambiar?
El sentimiento, la La emoción que uno percibe. interpretación. La interpretación, qué sé yo, y eso, ¿te fijas? ¿Cómo se ve reflejado haciendo exactamente lo mismo? Ahora, yo entiendo que a Álvaro le tocó bailar en este momento con una persona que no sabía bailar muy bien, en este ejemplo, porque eh, hablar ya de carisma y danza clásica es para personas que tienen experiencia en el área, ¿te fijas? Pero ¿te fijas lo que acaba de decir Yasna? Cómo la interpretación hace que el público recepcione o no recepcione mejor el gusto por la danza clásica. ¿Ah? Entonces, he aquí un buen ejemplo de que cuando nosotros vamos a investigar en un área, debe ser en un área donde nosotros estemos cómodos y sepamos del área. Entonces, nunca investigue algo que usted recién está aprendiendo, sino que investigue en algo donde ya tenga alguna familiarización con el tema, con expertos, esté relacionado. ¿Ya? Así que Álvaro, la idea está buena, pero claro, aquí la dificultad de la tarea fue muy grande para usted, así que le pido mi excusa, pero es un muy buen ejemplo lo que acaba de ocurrir. ¿Eh? Muy buen ejemplo. Vale, profe. Profe, Adelante, por favor, diga nomás. mi compañera Karina estaba hablando en el chat. Ah, perfecto, Karina, de veras que está. Ya, Karina, gracias. Karina, perdón. Karina. Déjame buscar a Karina aquí, que le bloqueé yo el... Karina, ¿por qué te bloqueé yo? No creo que te haya bloqueado, Karina. A ver, vamos a ver si puedo desbloquearte. Solicitar para... Ahí está. Ahí, Karina, ¿puedes hablar? No, pucha, ya, escribo un ejemplo mientras tanto, Karina, en el chat para ver si nos funciona. ¿Ya? Profe, Dígame. yo creo que ahora la fórmula es mejor. Ya, dale. ¿Cuántos de los participantes tendrán la capacidad de desarrollar la flexibilidad de manera óptima en la adquisición de pasos de baile? Ya, mezclaste tres temas ahí. ¿Cuántos de los participantes podrán desarrollar de manera óptima? ¿Te fijas? Manera óptima, ya, ese es otro tema, la flexibilidad. Entonces, aquí es, ¿cuál es por ejemplo, cuál es el tiempo de aprendizaje de un paso de baile en alumnos que tienen menos flexibilidad o más flexibilidad? ¿O cómo influye el aprendizaje del paso de baile dependiendo de la calidad de la flexibilidad de los estudiantes? Por ahí podemos establecer algo. Pero esto ya me pareció bien. Pero súper bueno lo que acaba de ocurrir. Porque en una pregunta que no se mezclen, por ejemplo, tú dijiste óptimo, ya es un problema. ¿Cuántos? Otro problema. Para que la pregunta problema no nos desvíe hacia hacia otras rutas que no son aquellas que nosotros queremos alcanzar. Pero ahí va, buen ejercicio por ahora. Ya, Karina, no sé cómo solicitar para redactar el A, preguntar en el chat, en clase, poner en su informar.
Ya. ¿Quién más? Porque Karina parece que no le puedo... Y profe, ahí escribió la pregunta. ¿Se la leo? Ya. ¿Cómo el aprendizaje de pasos de baile? Bien. Bien. Buena pregunta. ¿Cómo? Pero aquí quedaría mejor ¿cuánto? ¿O cuánto mejora la flexibilidad del adulto mayor cuando aprende 3 pasos de baile? ¿Ah? Y ahí ya lo reducimos a 3 pasos, porque puede ser 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, y ahí se nos va para otro lado la historia. Pero está muy bien la pregunta. Excelente. ¿Cuánto el aprendizaje de paso de baile permite mejorar la flexibilidad en el adulto mayor? Bien. Ahora, el adulto mayor, recuerden que adulto mayor en las mujeres a los 60 ya son adultos mayores. Entonces después vendrá el tema de entre mujeres de 60 a 65 o de 65 a 70 o hombres de... No sé por qué a los hombres les dicen que son adultos mayores a los 65 y a las mujeres a los 60. Eso no es justo. Eso es patriarcal. Ya. Vamos a reclamar ese tema. ¿A quién le corresponde dificultad de la tarea tiempo de aprendizaje? A mí. Ya, Martín. ¿Cuál es la relación entre la dificultad de una tarea y el tiempo de aprendizaje ejecutado en torno a los aprendizajes teóricos tácticos del fútbol en niños de 10 años? Ay, 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 al final se te confundió, ¿eh? Se te viola. Iba súper bien. Pero aquí quedaría suficientemente bien lo que acabas de decir, Martín. ¿Cuál es la relación entre dificultad de la tarea y el tiempo de aprendizaje de driblear El en tiempo de... fútbol? Aquí pone una sola habilidad en el fútbol. Ya, profesor. Ahora sí lo entiendo. Conducción o driblear no sé qué cosa. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre la dificultad de la tarea y el tiempo de aprendizaje en la habilidad de... ¿Ya? Bien. ¿Quién tiene la habilidad táctica y la precisión técnica? ¿Emilio? Emilio está triste porque perdió la calera ayer. Sergio, ¿cuál es tu tarea? La 10. Dale, Sergio. ¿Puede la identidad cultural influir negativamente en la representación social del alumno? Bien. Hagamos un ejercicio para ver si estamos entendiendo lo mismo, Sergio. ¿Qué es identidad cultural? Con lo que uno se identifica mediante va creciendo, las experiencias. Por ejemplo, ¿tú de qué región eres? De aquí de Valparaíso. De Valparaíso. ¿En qué se diferencia una persona de Valparaíso con una de Santiago? Eh, Estamos haciendo un ejercicio. No es necesario ser tan profundo ni tan preciso. la calidad de vida, tal vez. Ya, pero en lo cultural. ¿Qué pasa acá en Valparaíso que pasa menos o pasa más en Santiago?
¿con qué se identifica más la gente de Valparaíso? Entonces, la identidad cultural relacionada, por ejemplo, con la pesca, con el mar, con el turismo. Hace que cambie esto. Porque en Santiago, ¿con qué se relaciona más la gente? Con el trabajo, ¿ya? Con la cantidad de personas, con el tiempo que debe ocupar en desplazarse, etc. En cambio acá las representaciones sociales en general tienen que ver mucho más con lo que decías tú, con eso calidad de vida, pero calidad de vida todavía nos queda muy grande, tenemos que achicarlo un poco. Respecto, por ejemplo, cuando usted toma la micro o el metro, se va mirando el mar. O a veces ya ni lo ve, de qué tanto que vive acá. Entonces, ahí tenemos que, el ejercicio que acabas de hacer está súper bien, ¿eh? Pero ahí, cuando se justifica el problema, tenemos que justificar identidad cultural y representación social. Lo mismo, lo que decía antes, tenemos que expresar a qué es lo que vamos a llamar dificultad de la tarea y tiempo de aprendizaje. Lo mismo anteriormente, cuando decíamos carisma, y alguien dijo interpretación, alguien dijo, en fin, tenemos que justificar qué es carisma, qué es la danza clásica. Entonces, cuando uno hace la introducción al problema de investigación, ya tiene que hablar sobre práctica mental, qué significa la práctica mental y qué significa tiro al blanco, etc. Entonces ya cuando estamos expresando el problema, ya eso queda dicho y termina, concluye con una pregunta-problema que nosotros ya hemos aclarado suficientemente desde la perspectiva teórica que informan otros autores y lo que informan ustedes mismos. Muy bien. Implicancia motriz y colaboración. ¿Quién tenía esta tarea? Yo, profe. Ya, Emilio, dale. ¿Cuál es el beneficio a nivel motriz de la práctica de carrera con relevo en alumnos de segundo medio? Bien, bien, bien. ¿Ya? Implicancia motriz, en los cursos de didáctica se enseña que hay 4 tipos de implicancia motriz. Aquel alumno que ha sido clásicamente considerado el excelente alumno, el buen alumno, el maravilloso alumno que hace todo lo que dice el profesor. Y termina la tarea y le dice, ya profesor, terminé, ¿hay que hacer algo más? Ese es un tipo de implicancia motriz. Después hay un tipo de alumno que el profesor detesta, que es el mejor alumno, el que aprende mejor, y que el profesor detesta. Porque, por ejemplo, cuando la tarea le queda grande, por ejemplo, vamos a hacer drible y lanzamiento con retención en básquetbol, y él no sabe hacer la tarea, entonces él hace drible y hace bandeja. Él adapta la dificultad de la tarea a lo que es capaz de hacer. O si la tarea es muy fácil, por ejemplo, le decimos bandeja y la bandeja es muy fácil, él hace bandeja pasada. ¿Te fijas? Entonces es un alumno que modifica la tarea y la adapta a sus propios gustos, a sus propias necesidades, a la dificultad que es capaz de ejecutar. Entonces es un alumno que modifica la tarea, que en general a los profesores no les gusta que modifiquen la tarea, pero es un estupendo alumno porque él está adaptando la tarea a lo que él puede hacer, quiere hacer y es capaz de hacer. Y después hay un tipo de alumno que es el más popular de la clase, o alumna, ¿ya? Que son los más populares del colegio, siempre los conocen. En todas partes,
en el kiosco, en la inspectoría, el director te saluda, te abraza, te regala un dulce, un caramelo, pero el típico alumno que cuando hay que hacer la tarea justo tiene que hacer otra cosa. Ustedes entre sus compañeros seguramente conocieron a alguien cuando estudiaban enseñanza media o incluso en la universidad que le decía, oye, pónganme en el grupo, yo imprimo el trabajo. ¿No? Yo le hago la portada, pero no trabajaba. ¿Ya? Justo en ese momento que había que trabajar, él decía, tengo que ir a la sala y voy y vuelvo, o tengo que hacer otra cosa, tengo un problema, y después no trabajaba, pero se le arreglaba para estar ahí. Pero son personas tan simpáticas que cuesta sancionarlas. Ese es un alumno que elude la tarea. Y después está el otro alumno o alumna, estudiante, que sencillamente se niega a hacer la tarea. ¿Vamos a hacer esto? No, no lo voy a hacer. Le voy a poner una anotación en el libro de clase. Póngame la anotación. Voy a llamar a su apoderado. Llame a mi apoderado. El alumno que no va a trabajar, no quiere trabajar. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de dificultad de la tarea, se relaciona directamente también con la implicancia motriz, con lo que es colaboración, y que lo que influye directamente en los tiempos de aprendizaje, el nivel de implicancia motriz. Así que, buen ejercicio. ¿Qué más me falta? Todos pasaron por la tarea. Alejandro, llegaste tarde. No te pude dar tarea. Martín, Emilio, Sergio, Yana, etc. Veamos entonces. ¿Qué necesitamos para mañana? Necesitamos que para mañana cada uno de vosotros y de vosotras llegue con un área donde le gustaría investigar y un problema más o menos general donde podríamos ir diseñando alguna cosa para que lo conversemos. Entonces yo les puedo ayudar, preguntar, motivar, provocar preguntas, dificultades que podríamos encontrar, facilidades que podríamos encontrar, bibliografía, pero es vital que mañana lleguen con esa tarea, porque ya en una semana y media más, ustedes ya deberían estar presentando el primer trabajo, ¿ya? Que es justificar el problema, la pregunta problema, objetivo de la investigación, hipótesis de la investigación, justificación, delimitación. Eso tendrá que estar listo en una semana y media, 2 semanas más. Por eso este ejercicio que vamos a hacer mañana es muy importante para seguir avanzando. Preguntas, consultas, por favor. La pregunta que vayamos a plantear en nuestro trabajo tiene que ser muy, como muy rupturista, o como es un trabajo, puede ser algo que ya esté medianamente estudiado. Sí, puede ser algo que esté medianamente estudiado. Ahora, si eres rupturista, Yana, súper bien, súper bien. Veamos. Ahora, no sé a qué llama rupturista también, Yana. A lo mejor yo estoy interpretando mal eso. Pero sí, naturalmente que sí. Este trabajo, esta clase de hoy día la voy a subir a Ligue Aula, donde ahí van a tener ejercicios, van a tener, y también les voy a hacer llegar a su correo un libro de metodología de la investigación para que tengan donde apoyarse, ¿ya? Para poder ir sacando ejemplos en esta área para que puedan avanzar más rápido e incluso puedan ir leyendo algunas cositas antes de la clase para que conversemos de manera mucho más fluida, mucho más entretenida respecto ya a su problema de investigación. Ya, profe, muchas gracias.
Entonces mañana hacemos esa tarea y de ahí ya el resto se va a ir desenvolviendo de manera muy, muy fluida. Cuestión que no significa que se atrapen con ese problema, porque este es un ejercicio que pueden cambiar. Pero después tenemos que tomar una decisión de seguir porque ya el tiempo se nos va a acabar. ¿Ya? Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay sugerencias, terminamos la clase aquí. ¿Les parece? Sí, profe.